En este cuarto domingo del tiempo ordinario, las lecturas de la liturgia apuntan a hacernos entender siempre más cómo Dios, nuestro Dios, cumple lo que promete. ¿Cuántas promesas se han quedado como letras escritas en la arena? ¿Cuántas bonitas palabras hemos escuchado por charlatanes que con su habladuría nos han convencido, sobre todo a nivel político, pero también en la familia, en las parejas, en los lugares de trabajo, de estudio? ¿Cuántas promesas sin cumplir que nos generan un fuerte, fortísimo sentido de desconfianza? Es el triunfo de la globalización de la desconfianza. A todo esto se contrapone Dios, quien cumple lo que promete, siempre. Lo vemos claramente en la primera lectura. El libro del Deuteronomio nos relata la promesa de Dios a Moisés de suscitar entre el pueblo un profeta a quien el pueblo escuchará. Esta promesa se cumple por medio de Jesús de Nazaret. Lo vemos en el Evangelio de Marcos. Seguimos en el primer capítulo y Marcos nos presenta a un Jesús en camino. De hecho, Jesús entra en Cafarnaúm, entra en nuestras ciudades, entra en nuestros corazones. Cabe preguntarnos, ¿por qué y para qué entra? La respuesta que nos da hoy la palabra de Dios es bien sencilla y clara: para enseñar y para sanar, expulsando los demonios. Todos se quedaron maravillados por la manera de enseñar de Jesús, una enseñanza nueva. Me recuerda de cerca la reciente visita pastoral de Papa Francisco a Chile, Perú, de la semana pasada. Todos nos hemos quedado maravillados por la cercanía, por la ternura, los detalles, la constante ruptura del protocolo de parte de nuestro Padre Jorge, el Papa Francisco. Sus palabras y sus gestos han sido de verdad una enseñanza nueva, una nueva evangelización para todos nosotros. Nueva en su ardor, en su método, en su expresión, como nos decían los documentos oficiales en su momento. Hoy en día, muchos son los que se proponen para enseñar. Son muchos los que pretenden opinar y enseñar y ser una voz clara y escuchada en medio del pueblo. Muchos, podríamos decir, son los charlatanes del 2018. Pero ellos no enseñan con autoridad como hacía Jesús. Hoy lo podríamos traducir con coherencia. Y para que la enseñanza sea creíble, hay que ser coherentes. Por eso nosotros que seguimos a Jesús, tenemos que ser coherentes, consecuentes. De las palabras hay que pasar a la acción, y sobre todo nuestras palabras tienen que ser seguidas por nuestros gestos, palabras y gestos de esperanza, de reconciliación, de ternura, de misericordia, palabras y gestos de vida. Entonces cabe preguntarnos, ¿cómo estamos enseñando hoy en día nosotros que seguimos a Jesús? O quizás la pregunta mejor sería, ¿estamos enseñando? ¿O dejamos esta tarea solamente a los obispos y a los sacerdotes? Jesús viene para sanarnos, para expulsar todos los demonios que se han apoderado de nosotros y de nuestras vidas. El Evangelio nos presenta un dato interesante. El demonio conoce a Jesús, porque le dice, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. El demonio conoce a Jesús, pero no cree en él. Y nosotros conocemos a Jesús, sabemos quién es Él, creemos en Él, porque conocerlo solo no basta. Hasta el demonio lo conoce. Hay que pasar a una situación más importante, del conocimiento al creer en Él. Y este creer hay que ser visible con obras. Marcos nos presenta a un Jesús capaz de decir a todos los espíritus inmundos, cállate. Y los espíritus obedecen a la voz fuerte y clara de Jesús, una voz que con autoridad puede sanarnos, liberarnos de todo lo que nos impide ser libres y felices.
¿Cuáles son hoy los espíritus inmundos que hacen parte de nuestra vida y que necesitan hoy urgentemente ser expulsados por el poder y la autoridad de Jesús? La envidia, el chisme, el individualismo, el egoísmo, la corrupción, el deseo de venganza y tantos otros que cada uno de nosotros bien conoce. Y nosotros, seguidores de Jesús, tenemos la misma tarea de Jesús: sanar. Misión hoy es también expulsar a todos los demonios del odio y de la indiferencia, presentes en los corazones ya incapaces de soñar y de llorar. Y nosotros hoy, discípulos misioneros de Jesús, expulsamos los demonios y sanamos con abrazos y sonrisas sinceras, con miradas limpias, con gestos de perdón y de reconciliación, con ternura y misericordia cotidianos. El mensaje del Papa Francisco en nuestras tierras peruanas y latinoamericanas es todavía muy fresco y vivo. Una frase suya creo que pueda bien resumir cómo podemos expulsar los demonios hoy. Dice Papa Francisco, que la degradación sea superada por la fraternidad, la injusticia vencida por la solidaridad y la violencia callada con las armas de la paz. Qué hermosas estas palabras de Papa Francisco, ¿no? Yo creo que para poderlo hacer es necesario escuchar la voz del Señor, como nos propone el Salmo de este domingo. Escuchar la voz del Señor para poder contar a todos las maravillas que nuestro Dios hace en nosotros y por medio de nosotros. Y esto será posible solo si, como empieza la segunda lectura de este domingo, estemos libres de preocupaciones. Dejémonos entonces guiar por estas palabras que San Pablo dirige a la comunidad de Corinto y escuchemos la voz del Señor.